revelado, tras 7 años de amor, su traición me llevó a una sorprendente transformación en la gala. Sofía recibió el mensaje en medio de su presentación. La sala de conferencias de la universidad, habitualmente llena de entusiasmo y promesas, se convirtió en un eco vacío que reverberaba el dolor de las palabras que había leído. Roberto está con otra. Las letras danzaban ante sus ojos, como un disco rayado que reproducía una y otra vez la misma cruel verdad. Se sintió pequeña y vulnerable, un volcán de emociones latentes a punto de erupcionar. La traición de 7 años destrozaba su confianza, convertía el amor en cenizas. El dolor se incrustó en su pecho, ahogando cada aliento. ¿Cómo pudo? Sofía se preguntó si alguna vez lo había conocido realmente. Mientras hablaba a sus alumnos sobre la importancia de la arquitectura como un reflejo de la sociedad, en su interior se desmoronaba el único diseño que había construido, su vida junto a Roberto. Las risas, los abrazos, los planes de futuro, todo se desvanecía como humo. La presencia de Roberto se hacía insoportable, un recuerdo amargo que la atormentaba mientras su mente revivía los momentos felices, cenas románticas, paseos por el barrio, sueños compartidos. Ahora, esos ecos se tornaban en susurros de desesperanza. Empezó a cuestionarse su propia valía, ¿era tan poca cosa que su amor se podía desvanecer así, sin más? El dilema moral golpeaba su mente cada vez que intentaba recordar lo que había sido su amor. En medio del caos, surgieron las memorias de su abuela. Imágenes de su rostro lleno de sabiduría aparecían, ella le hablaba sobre la resiliencia, sobre cómo una mujer fuerte siempre puede levantarse de las cenizas. Sofía necesitaba esa fortaleza. En ese instante, pensó que no podía permitir que la traición de Roberto la definiera. Pero, a pesar de su determinación, las dudas la asaltaban. ¿Qué pasaría si nunca pudiera volver a confiar? ¿Y si la sombra de esta traición se cernía sobre cada futuro intento de amar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada paso que daba hacia su proyecto en la plaza central, la presión aumentaba. Era un reto monumental, reflejaba sus sueños, pero también su miedo. Los colores vibrantes de los murales del barrio la llamaban, pero se sentía atrapada, como si cada brochazo que aplicaba estuviera enredado con su tristeza personal. Era su manera de sanar, pero las emociones golpeaban como olas furiosas. En los momentos de mayor angustia, miraba a su alrededor y veía cómo su entorno respiraba vida. Era posible renacer aquí, en este lugar que había sido su refugio. Mientras se acercaba la gala de premiación, el miedo y la esperanza luchaban por el control. El recuerdo de la mirada de Roberto la acechaba, su arrepentimiento podría ser un obstáculo, una piedra en su zapato cuando estaba tan cerca del renacer. La idea de enfrentarlo la aterrorizaba y la estimulaba a un tiempo. En esos momentos de máxima angustia, mientras ensayaba su presentación frente al espejo, se dio cuenta de que luchar no solo implicaba la creación de un espacio físico, sino también la construcción de su propia identidad. Pero, ¿sería lo suficientemente fuerte como para dejar atrás este dolor y avanzar sin las cadenas del pasado? La noche se acercaba, y con ella, un torbellino de emociones que la aguardaba. Ella sabía que esa gala definiría no solo su carrera, sino también el inicio de su verdadero viaje hacia la sanación. La gala llegó con la intensidad de un rayo, repleta de promesas y temores con cada paso que Sofía daba hacia la entrada del auditorio. Su corazón latía al ritmo de múltiples emociones, un compás complejo donde la ansiedad se mezclaba con un leve destello de confianza. Esa noche no solo se trataba de presentar su trabajo, sino de reclamar su espacio en el mundo, un espacio que sentía se le había arrebatado junto con la traición de Roberto. Al encontrar su lugar en la gran sala, su mirada recorrió la multitud repleta de rostros familiares y otros que no lo eran tanto. Su mente divagó. ¿Sería ella la misma de antes o se había transformado en alguien más,
¿alguien más fuerte? Observó a algunos de sus antiguos colegas y repentinamente se sintió como un extraño en su propia piel. Una voz interior le decía que debía aprovechar esa oportunidad, que el tiempo de la recuperación había llegado. El atril la llamó, y el eco de su propio nombre resonó en la sala como una invitación. Sofía respiró hondo, sintiendo el aire fresco de resolución llenar sus pulmones. Una mezcla de incertidumbre y determinación la arrastró al escenario. Al levantarse frente a todos, la pequeña voz en su mente murmuró que era su momento de brillar. A medida que comenzó su presentación, sus palabras fluyeron como un torrente. Habló con pasión sobre la importancia de la arquitectura y la manera en que cada diseño cuenta historias, no solo de espacios, sino de las personas que habitan en ellos. Notas de satisfacción comenzaron a brotar cuando vio a su audiencia cautivada. En ese instante, todas sus dudas se desvanecieron. La energía de la sala la empujó hacia adelante. No solo estaba hablando de su trabajo, estaba revelando su propia fortaleza. Cuando terminó, el silencio se transformó en un estallido de aplausos. Era el reconocimiento que tanto había anhelado, un bálsamo para su alma herida. Mientras se retiraba del escenario, su mirada se cruzó con la de Roberto. Su corazón se detuvo un instante. La tristeza en sus ojos era palpable, pero también lo era su súplica silenciosa. Sofía sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Por qué debía cargar ahora con su arrepentimiento? Decidió que no iba a dejar que su presencia empañara el triunfo que acababa de cosechar. Días después, a medida que los ecos del evento se desvanecían en las profundidades de su mente, Sofía comenzó a explorar nuevas oportunidades en su campo. Empezó a trabajar en diversas propuestas que prometían reafirmar su voz y su estilo distintivo. Pero cada trazo que realizaba en sus planos venía acompañado de una bruma de emociones. Aunque el alivio del reconocimiento fue poderoso, el estigma de la traición seguía flotando como una nube oscura. Con cada nuevo proyecto, la necesidad de liberarse de sus cadenas emocionales se hacía más urgente. Comenzó a asistir a talleres de autoconocimiento, donde aprendía a despojarse del peso del pasado. Una tarde, mientras coloreaba una de sus maquetas, se dio cuenta de que sus diseños no eran la única forma de expresarse, había otros caminos por explorar, como la escritura, la meditación y la búsqueda de nuevas conexiones. Pero en lo profundo, la pugnaz lucha entre dejar ir y seguir adelante persistía. Había momentos en que la ansiedad se encadenaba de nuevo a sus pensamientos. Una inquietante realización la invadió: para realmente avanzar, tendría que enfrentar no solo a Roberto, sino también sus propios miedos internos. La pregunta que ahora la atormentaba era: ¿cómo se enfrenta uno a su propio dolor y a las decisiones que lo rodean? La presión iba adquiriendo fuerza, y los días se convertían en semanas. Sofía sabía que cada paso debía ser pensado, cada decisión calculada. La transformación que había iniciado era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y complicado. Mientras tanto, la expectativa de un nuevo evento lleno de personas influyentes comenzó a tomar forma en su mente, como una posibilidad real de confrontar tanto su pasado como su futuro. ¿Estaba realmente preparada para ese siguiente paso? La incógnita la atormentaba y, con ella, llegó la urgencia de encontrar respuestas. Sofía se despertó en una mañana gris y nublada, la luz apenas se filtraba a través de los visillos. Había prometido a sí misma que comenzaría esa jornada con acciones concretas, pero el peso de las decisiones la mantenía anclada a la cama, su mente rememorando una y otra vez el pasado. La presión de la inminente presentación en la próxima gala la perseguía persistente, como una sombra palpable. Al levantarse, activó su rutina. El café se convirtió en su aliado, las tostadas crujientes desprendían un aroma que, en parte, la animó. Se sentó frente a su mesa de trabajo, un caos ordenado de planos, bocetos y notas, cada hoja un reflejo de su evolución y anhelos. Con cada trazo que hacía, la voz de la ansiedad resonaba más suavemente. Pero sabía que no podría eludir el verdadero desafío que la aguardaba: hacer frente a Roberto. La reconexión con su voz interior se estaba convirtiendo en un proceso delicado. Sus talleres de autoconocimiento le ofrecieron herramientas, sí, pero, ¿estarían listas para ser aplicadas en el escenario de su vida? Sofía empezó a escribir como una manera de exteriorizar sus pensamientos. En sus páginas, exploraba sus miedos,
transformándolos en historias, en arquitecturas mentales que le ofrecían una nueva perspectiva. Ella no era simplemente una víctima de la traición, era una arquitecta de su propio destino. Mientras mejoraba su técnica, se dio cuenta de que su entorno profesional también estaba cambiando. Allí, en ese mundo tan competitivo, había espacio para la innovación, para desafiar la tradición. Las ideas de su antigua forma de trabajo se entrelazaban con sus nuevas visiones, una hibridación que capturaba lo mejor de ambos mundos. El borrón de la traición comenzaba a ser reemplazado por un fresco color de esperanza. Con la fecha del evento acercándose a pasos agigantados, decidió contactar a algunos colegas con los que había perdido el contacto. Organizó un pequeño encuentro para compartir sus trabajos recientes. El nerviosismo de invitar a Roberto estaba presente, pero también lo estaba la determinación de no permitir que su sombra interfiera en su triunfo personal. Al final de esa tarde, se dio cuenta de que no solo era su voz la que debía usarse, necesitaba abrir el espacio a la colaboración, a reencontrar su comunidad. Las conversaciones fluyeron y, con cada anécdota compartida, su confianza creció. Se sentía empoderada al recibir comentarios valiosos y, por primera vez en mucho tiempo, las bases de su autoestima se estaban estabilizando. En medio de esa chispa de reencuentro, una idea se encendió. ¿Por qué no presentar algo completamente nuevo en la gala? Un proyecto que no solo reflejase su evolución profesional, sino su renovado espíritu, pero en medio de la emoción, la ansiedad no desapareció. Cada día, un nudo persistente en su estómago le recordaba que la confrontación con su pasado era inevitable. Así que, una mañana, se armó de valor y decidió enviarle un mensaje a Roberto. «Podemos hablar antes de la gala, creo que sería lo correcto», escribió, sintiendo como cada palabra se transformaba en un eco ensordecedor en su cabeza. En el fondo, sabía que esa conversación podría ser liberadora o devastadora. Jamás imaginó que tendría que lidiar con los fantasmas del pasado en un momento tan crucial. Con un suspiro profundo, se prometió a sí misma que no permitiría que el miedo absorbiera su fuerza. La decisión estaba tomada. Consciente de que debía prepararse no solo para lo que podría suceder, sino para cómo podría cambiar su futuro, la última semana antes del evento se convirtió en un torbellino de emociones, donde cada trazo de su nuevo proyecto merecía ser el epicentro de su renacer. En su corazón, sentía que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de encontrarse a sí misma en medio de esa tormenta? La respuesta dependería de esa conversación con Roberto, y ahora sabía que tenía que estar lista. Los fuertes vientos de su vida la empujaban hacia adelante, pero ¿despertaría la tempestad o el renacer? La incertidumbre se cernía sobre ella, y tan solo faltaba un paso más. La semana avanzaba y Sofía sentía como el tiempo se evaporaba entre sus dedos. Cada día era un recordatorio implacable de que la conversación con Roberto pendía sobre ella como una espada de Damocles. Sin embargo, la claridad que comenzó a vislumbrar sobre su trabajo le otorgaba una nueva perspectiva, casi como un escudo que la protegía del miedo que la acechaba. La noche de la gala no sería solo un enfrentamiento, sería una renuncia al pasado y una reivindicación de su evolución. A medida que se acercaba el día, comenzó a esbozar su proyecto con más ahínco. La obra, que había sido solo una idea fugaz entre sus apuntes, tomó forma, y cada línea parecía representar una nueva afirmación de su capacidad. Incorporó elementos que evocaban sus recuerdos de la traición, transformando el dolor en algo visualmente impactante y esperanzador. Su propuesta buscaba conectar con los sentimientos de pérdida que había atravesado, pero también con el brillo de la superación. Cada trazo era una declaración, no había deshonor, solo crecimiento. En medio de esta efervescencia creativa, decidió retomar las herramientas que había adquirido en los talleres de autoconocimiento. Aplicar esos conceptos ahora era como armar un rompecabezas cuyas piezas empezaban a encajar con claridad. Se sentó ante el espejo, ensayando no solo el contenido de su presentación, sino su forma de presentarse al mundo. Su voz, una vez temblorosa e insegura, cobraba fuerza a medida que practicaba, proyectando seguridad. El reflejo que tenía frente a ella era la mujer que siempre había querido ser, apoderada, decidida y lista para encarar cualquier adversidad. Despertó la mañana de la gala sumida en una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que debía afrontar la conversación con Roberto antes de que todo se desatara.
Al entrar al lugar de encuentro, las memorias de su historia compartida la inundaron. Sin embargo, esta vez no se dejaría atrapar por un laberinto de emociones. Se enfrentó a él, y pudo sentir como un pesado manto de ansiedad se disolvía al pronunciar las palabras que habían estado atoradas en su garganta. Lo que ocurrió no define quién soy. He crecido, declaró, sus ojos fijos en los de él. Roberto, sorprendido, apenas encontró palabras. La tensión entre ellos era palpable, sus vidas se entrelazaban en un momento que podría ser decisivo. Sofía se sorprendió al notar que, a pesar del acero en su voz, aún había una brizna de compasión en su interior. Era consciente de que la confrontación podía abrir viejas heridas, pero ¿realmente deseaba eso? La lucha latente entre el perdón y la rabia se manifestaba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Cuando finalmente dejaron de hablar, el silencio les envolvió como un manto. Sofía había esperado una catarsis emocional, pero se dio cuenta de que el camino hacia su sanación no necesariamente implicaba la absolución del otro. Había llegado al punto en que entendió que el perdón que realmente necesitaba era el de ella misma. Con esta revelación, una chispa de determinación volvió a encenderse en su interior. Las horas siguientes fueron una mezcla de adrenalina y emoción. Sofía sabía que lo que estaba a punto de vivir no solo sería un punto de inflexión en su carrera, sino también en su vida personal. La gala era el escenario donde se presentaría su trabajo y, en esa presentación, una parte de sí misma por fin se liberaría. Mientras observaba la sala abarrotada lista para aplaudir, una pregunta la atravesó. ¿Había encontrado la fortaleza suficiente para mostrarse tal como era? El momento de su presentación se mecía en el aire, y con cada latido de su corazón, el futuro se apresuraba a revelarse. La luz del escenario iluminó su rostro mientras se preparaba para dar un paso adelante hacia lo desconocido, llevando consigo lo que había aprendido y lo que había sanado. La tensión aumentaba, y justo antes de entrar, sintió que la verdad la había cambiado para siempre. ¿Había llegado finalmente a la cima de su proceso o esa noche aún guardaba sorpresas capaces de desatar tempestades? La gala prometía revelaciones que la sacarían de su zona de confort y la impulsarán hacia un destino que ni ella misma podría imaginar. El eco de la música llenaba la sala, un murmullo casi hipnótico que resonaba en el corazón de Sofía mientras se preparaba para dar su presentación. Cada paso hacia el escenario era un ejercicio de confrontación, un acto de desafiar no solo a su público, sino también a las sombras que la habían seguido durante años. Aquella noche no sería únicamente un debut, sino su declaración de independencia. La luz del foco la envolvió como un halo, proyectando una imagen renovada de ella misma. Sin embargo, mientras comenzaba a hablar, su mente se despejaba de los miedos que tanto la habían atormentado. Las palabras fluyeron con una confianza que jamás había sentido. Habló sobre su obra, sobre cómo cada trazo de su proyecto representaba una herida sanada y una victoria sobre el pasado. El dolor ya no dominaba su narrativa, en su lugar, la resiliencia se erguía como un faro. Sofía sonreía mientras compartía su viaje, cada anécdota resonando en el público, que se dejaba llevar por la sinceridad de su voz. Sin embargo, mientras avanzaba en su exposición, un nudo en la garganta la asaltó de repente. Recordó a Roberto y cómo había moldeado su vida, sus decisiones. La historia del amor y la traición, en lugar de ser un ancla, se convirtió en un trampolín. Miró a su alrededor, al público que la escuchaba con atención, y se cuestionó, ¿qué parte de su vida aún estaba atada a ese capítulo? La respuesta no fue sencilla, pero se vislumbraba con claridad. Ella estaba lista para despojarse de cualquier lastre emocional. Al concluir su presentación, los aplausos resonaban en su pecho, como un eco de validación. La energía surgiendo de la audiencia generaba una conexión genuina que la animaba a seguir adelante en su camino personal. Pidió a todos que se abrazaran a sus propias historias, que las transformaran, así como ella lo había hecho. Había logrado alzar la voz, y esa vocalización le mostró que su experiencia no había sido en vano. Bajó del escenario sintiéndose liviana, como si un peso invisible se hubiera desvanecido. Ahora, lanzada a la vida que había ido moldeando lentamente, se enfrentaba a un nuevo dilema personal. Aunque había tenido éxito en su presentación, la conversación con Roberto aún flotaba en el aire.
Había optado por confrontarlo previamente, pero el rayo liberador del arte había despertado en ella una inquietante necesidad de cerrar el ciclo. La pregunta sobre cómo seguir adelante se convirtió en un mantra bullicioso en su mente. Sin embargo, a medida que se mezclaba con los invitados, los murmullos sobre su trabajo resonaban en el ambiente. Sofía escuchó elogios y críticas constructivas que la hacían sentir valorada y apreciada. La reacción de las personas a su transformación personal mostraba que, incluso en sus inseguridades, había encontrado una voz que resonaba con autenticidad. Como un veneno disolviéndose en agua, su historia ya no era la que la mantenía prisionera, era la que la liberaba. En ese punto de euforia, un flash inesperado la sacudió. ¿Realmente podía dejar atrás su pasado? ¿Podía estar completamente en paz con lo que había pasado entre ellos? La respuesta parecía más elusiva de lo que hubiera deseado. Tenía en su mente el rostro de Roberto y la necesidad de encarar los sentimientos que ella creía haber disuelto. Con su mente en un torbellino, decidió que necesitaba hablar con él nuevamente. Pero esta vez no era por confrontación, sino para aclarar. Sin embargo, en ese momento de inestabilidad emocional, se sintió perpleja. ¿Cómo asegurarse de que la conversación no desatara viejas heridas? La lucha entre seguir adelante y cerrar un capítulo le provocaba una incomodidad llega a ser palpable. Mientras la noche avanzaba, una voz de determinación resurgió en su interior. Esa no era solo su gala, era un nuevo comienzo. Solo que ahora, el próximo paso era incierto, y la incertidumbre también lo era. ¿Podría dar ese salto hacia la verdad sin que la carga del pasado la aplastara? Sofía sabía que el momento de la verdad la aguardaba. Y que, aunque estaba en medio de una celebración, su verdadera batalla apenas empezaba. Sofía salió de la sala con los ecos de los aplausos todavía resonando en su mente, pero el peso de la inminente conversación con Roberto la presionaba. Mientras caminaba, sus sentimientos se enredaban entre la gratitud por el apoyo que había recibido y el abismo de incertidumbre respecto a lo que estaba a punto de enfrentar. Cada paso hacia la salida se sentía como un enfrentamiento con un espectro, un diálogo que recurrentemente había evitado pero que ahora era crucial para su evolución. En la calle, el aire fresco la golpeó, reconfortante y revitalizante, y de repente se encontró tratando de formular lo que realmente quería comunicarle a Roberto. No se trataba solo de aclarar su pasado, sino de establecer los cimientos para su futuro, uno que no incluía las sombras del rencor. Había logrado liberarse de parte de esa carga en el escenario, pero aún se sentía atada a la necesidad de un cierre. Sofía se había dado cuenta de que al colocar su confianza en el arte, había comenzado a descubrir habilidades que ni ella misma creía poseer. Su presentación no solo había sido una forma de reivindicación personal, había sacado a la luz una capacidad de conectar con los demás a través de relatos vulnerables. Ahora, tan dispuesta como estaba a enfrentar a Roberto, su mente giraba en torno a cómo articulaba esas inquietudes de una manera que favoreciera un entendimiento mutuo. Mientras esperaba a que Roberto llegara, sus pensamientos la llevaron a otros momentos de su vida en los cuales había esquivado la confrontación. Cada vez que había renunciado a una discusión que podría haber proporcionado claridad, se había quedado con una sensación de incompletud, y esa percepción era un lastre. Sin embargo, ahora sabía que el valor radicaba en ir hacia adelante con sinceridad, incluso si era aterrador. Era el momento de hacer las paces no solo con Roberto, sino consigo misma. La escena se volvió más intensa cuando Roberto finalmente apareció. Su rostro se iluminó al verla, pero la alegría de ese encuentro estaba matizada por la tensión palpable. Sofía sintió un tirón en su estómago, el mismo que había sentido cuando descubriera al final de su relación que la confianza se había quebrantado. Esto era nuevo, no era la misma mujer que había partido, sus maquinaciones internas la habían transformado. Se enfrentaba con su verdad y ahora debía hacérselo notar. Roberto, comenzó, con una voz que aún titubeaba, pero que contenía una firmeza renovada. Necesito hablarte sobre lo que pasó entre nosotros y qué significa para mí ahora. La forma en que había dicho su nombre, la responsabilidad sonora que llevaba cada sílaba, era un recordatorio de que ella había reclamado su relato. Lo miró a los ojos, buscando esa conexión, abierta y vulnerable, intención que se había ocultado durante demasiado tiempo. A medida que las palabras empezaron a fluir de su boca, Sofía experimentó una extraña mezcla de miedo y empoderamiento.
habló de traición, de dolor y de la metamorfosis que surgió del fuego. Cada confesión liberaba un fragmento más de la carga que llevaba en su corazón. Mientras avanzaba en su explicación, se dio cuenta de que estaba narrando no solo la historia de su relación, sino también la de su crecimiento personal. Ella había dado un paso al frente, despojándose de miedos que antes la mantenían prisionera. A cada palabra, una capa de dolor se deshacía, transformándose en un relato de fortaleza. Sin embargo, toda esa fuerza también traía consigo un nuevo dilema. Al finalizar su exposición, miró a Roberto y lo vio visiblemente afectado, un mar de emociones cruzando su mirada. Sofía, lo siento, no sabía comenzó, pero ella lo interrumpió con una leve sonrisa. Lo sé, y por eso es importante dejar ciertas cosas atrás. Pero a la vez, quiero entender lo que esto significa para nosotros ahora. La tensión de su declaración colgaba entre ellos como un hilo frágil, sintiendo que la definición de su relación se tambaleaba en un precipicio. Ella no podía prever su respuesta, pero lo que sí era claro era que su viaje hacia el autodescubrimiento estaba tomando un rumbo inesperado. ¿Podía realmente construir algo nuevo sobre las ruinas de su historia? Sofía se encontraba lista, pero la realidad del momento seguía siendo incierta. Mientras una brisa fresca les acariciaba el rostro y la noche comenzaba a ser testigo de su revelación, un nuevo golpe se cernía sobre ella. ¿Qué pasaría si la verdad que buscaba no era la que esperaba, sino uno que la llevaría a un camino aún más oscuro? La pregunta flotó en el aire, dejándola con la sensación de que lo que estaba a punto de desvelarse podría cambiar para siempre el rumbo de su vida. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, como si el aire mismo se hubiera pesado con las emociones reprimidas. Sofía observaba a Roberto, su cara era un torbellino de confusión y remordimiento. El tiempo que pasaron juntos había dejado una huella imborrable, y ahora, en este instante crucial, el peso de esas memorias pivotaba entre el dolor y la posibilidad de un nuevo comienzo. Roberto abrió la boca varias veces, pero se detuvo, como si las palabras pudiesen romper el delicado cristal de la verdad que acababa de surgir. Sofía podía sentir el hormigueo en sus manos, la adrenalina de la vulnerabilidad agazapada en cada esquina de su ser. Ya no era la mujer temerosa que había desestimado su voz, ahora, cada sílaba que pronunciaba era un ladrillo en la edificación de su identidad. ¿Cómo puedo ser digno de tu comprensión después de lo que hice? Roberto finalmente pronunció, su voz temblando ligeramente. En ese momento, Sofía sintió la tentación de retroceder, de aceptar la disculpa como un cierre y no seguir ahondando. Pero su deseo de crecimiento superó sus instintos. Sabía que este momento no podía marcar el final, debía ser el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el perdón y la noción de lo que podría ser una relación sana coexistieran. No se trata solo de ti, Roberto, respondió con firmeza. Se trata de lo que significa para mí cerrar este capítulo y comenzar otro diferente. Sus propias palabras la sorprendieron, resonando con una verdad que había moldeado durante sus noches reflexivas. La falta de claridad había sido un obstáculo recurrente, y ahora se sentía en control. Mientras conversaban, un nuevo sentido de propósito emergía en su interior, iluminando la semilla de la resiliencia que había empezado a florecer en su alma. Sofía se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas en Roberto, estaba redefiniéndose ante sí misma. Cada pregunta que lanzaba, cada respuesta que moldeaban juntos, se convertía en un paso hacia su desarrollo personal. Ella estaba aprendiendo que el valor no era solo enfrentarse a otros, sino también a su propia percepción de la valía. Quiero comenzar a reconstruir una parte de mí que había quedado olvidada, continuó, su voz más decidida. Pero necesito que seas honesto contigo mismo. ¿Qué quieres tú de todo esto? La pregunta estaba diseñada para llevarlo a un nivel más profundo de reflexión, y al mismo tiempo, era un recordatorio de que su propia transformación no dependía de él, sino de su propia elección de seguir adelante. La mirada de Roberto se oscureció. Quizás no había estado listo para enfrentar la magnitud de mis acciones. Durante mucho tiempo, racionalicé lo que pasó, convenciéndome de que lo que necesitaba era simplemente seguir adelante. Pero ahora veo que te fallé, y fallé como persona. La impotencia en su declaración resonó en Sofía, y aunque podía entender su dolor, la autocompasión ya no era el estandarte que ella estaba dispuesta a portar. Lo sé,
y te respeto por decirlo. Pero ahora que estoy aquí, he entendido que la única salvación es la sinceridad completa, tanto contigo como conmigo, sentenció, sintiendo como su confianza crecía como una llama en un espacio oscuro. Era su momento de verdad, se sentía en la cima de su camino de autodescubrimiento. Sin embargo, mientras Roberto hablaba, una revelación inesperada surgió. Los recuerdos de su pasado juntos, las risas, los sueños compartidos y, sobre todo, la traición, todo eso comenzó a entrelazarse con una pregunta inquietante que se alzaba en su mente. ¿Podía realmente olvidarlo y seguir adelante, o quedaría siempre una sombra de desconfianza en su corazón? Con esas dudas retumbando en su interior, Sofía sintió que la conversación estaba tomando un rumbo inesperado. ¿Y si lo que estaba buscando no era solo el perdón, sino la certeza de que podía construir un futuro aún sin la presencia de Roberto? La noche permanecía cerrada, opaca, mientras una decisión inminente comenzaba a formarse en su mente, el murmullo del viento. Resonaba, llevándose las palabras no dichas y dejando tras de sí un eco de posibilidades. Con el corazón latiendo intensamente y la mente clara, Sofía se preparaba para adentrarse en lo desconocido, donde las respuestas podrían abrir puertas que nunca soñó cruzar. ¿Sería capaz de aceptar la verdad que había ocultado en su interior y abrazar la persona que estaba destinada a ser? La respuesta se estaba acercando, y la intensidad del momento crecía en una dirección desafiante y extraordinaria. El aire estaba impregnado de una mezcla de incertidumbre y determinación mientras Sofía reflexionaba sobre el camino que tenía por delante. La conversación con Roberto, aunque intensa y reveladora, también había dejado un eco de confusión en su mente. Cualquier paso que diera podría marcar el rumbo de su vida. Debía quedarse y reconstruir lo que había quedado dañado, o era hora de construir algo completamente nuevo. Frente a ella, Roberto parecía más un espectador que un protagonista en esta historia de su transformación. Su vulnerabilidad no era suficiente para anclarla a un pasado que sentía, cada vez más, como un peso innecesario. Sofía decidió que no podía depender de él para encontrar su resolución. Se dio cuenta de que su sanación no podía depender de su presencia, sino de su propia voluntad de avanzar. Aquel instante surgió como una potente catalizador. Con cada latido de su corazón, se formaba una decisión que resonaba con firmeza. No quería ser una mujer que viviera a la sombra de una relación fallida, atrapada en preguntas sobre la fidelidad y lealtad de otra persona. Su camino, pensó, debía ser uno donde el poder residiera en ella. Si quiero algo diferente, debo actuar en consecuencia. Esa nueva visión de empoderamiento era la chispa que había estado esperando. Mientras la noche oscurecía, Sofía tomó una respiración profunda. La traición de Roberto ya no sería un lastre, sino el viento que la impulsaría hacia adelante. Con determinación, decidió que se inscribiría en ese curso de desarrollo personal que había visto varias veces en línea pero que nunca se había atrevido a considerar. Había entendido que la transformación interna que anhelaba comenzaba por invertir en sí misma. El primer paso sería desterrar el miedo de su vida. Voy a ser una mejor versión de mí misma, pensó, mientras un nuevo sentido de identidad comenzaba a formarse. De esta manera, su mente pasó de la traición al crecimiento, del dolor a la posibilidad. Las memorias de Roberto seguían presentes, pero comenzaban a ser solo imágenes muy lejos en su tiempo. Se daría la oportunidad de explorar quién era sin él. Voy a tomar el control de mi narrativa, murmuró para sí misma, reafirmando una y otra vez la resolución que crecía en su interior. En lugar de un futuro incierto, ahora se veía caminando hacia nuevas experiencias, abrazando lo desconocido con curiosidad y valentía. Era hora de redescubrir sus pasiones, explorar sus deseos ocultos y permitir que el tiempo encontrara su verdadero propósito. La llegada de una notificación en su celular la sacó de sus pensamientos. Un mensaje de una amiga, recordándole sobre una gala a la que había sido invitada hace semanas, resonó en su mente como un canto a la aventura. Aquella gala era, en su esencia, una celebración de la vida, y se le presentaba como un escenario perfecto para mostrar la nueva cara de Sofía. Ya no era simplemente la chica que había amado con fervor, ahora, era una mujer decidida a brillar por sí misma. Sin embargo, al mismo tiempo que la emoción se apoderaba de ella, una pregunta inquietante surgió: ¿cómo se presentaría en esa gala, en un mundo que aún fácilmente podía recordar su pasado con Roberto?
Aceptar el hecho de que debía enfrentar no solo a sus viejos conocidos, sino también a las sombras de su propia historia, la llenaba de miedo y emoción a partes iguales. Su poder personal debía ser inquebrantable, y por el instante, se sentía a un paso de militar contra su propia vulnerabilidad, un paso que podía llevarla a confrontaciones inesperadas. Como telón de fondo a toda esta nueva narrativa, una voz interior la empujaba a explorar la complejidad de la autocreación. ¿Quién sería realmente en esas circunstancias? La espera y la tensión que se avecinaban iban a ser el laboratorio donde su transformación se probaría. La gala, con su promesa de sorpresas, parecía estar más cerca que nunca. Así, sin importar los temores que pudieran surgir, Sofía se encontraba lista para abrazar el desafío de redescubrir su esencia en un entorno que prometía ser tanto familiar como extrañamente nuevo. Tendría el coraje necesario para afrontar las miradas curiosas de quienes la conocían y, a su vez, mostrarles a todos, incluido a Roberto, que se levantaba por encima de las heridas del pasado. La respuesta se cosía dentro de ella, entre el anhelo de pertenencia y la firme resolución por la libertad. Con cada paso que daba hacia la gala, su corazón latía más fuerte, y el eco de la verdad que había descubierto se preparaba para reverberar en el aire, dispuesta a enfrentar el mundo. El día de la gala llegó y, mientras Sofía se miraba en el espejo, apenas podía reconocer a la mujer que tenía frente a ella. La confianza reflejada en sus ojos, el brillo de su piel y la forma en que se erguía ante la imagen que una vez había sido ensombrecida por la duda, eran signos de su crecimiento. En cada prenda que eligió, cada detalle que cuidó, se colaba un mensaje, era su momento de reescribirse, de definirse en sus propios términos. Al salir del apartamento, su corazón quería latir con el mismo ritmo de sus pensamientos. El trayecto hacia el lugar del evento parecía un viaje hacia lo desconocido, un terreno virgen en el que ella sería la creadora de su nueva narrativa. Durante el trayecto, se esforzó por detener la marea de inseguridades que comenzaba a asomarse. ¿Qué dirían los demás al verla después de tanto tiempo? ¿Su historia con Roberto aún la definiría ante sus ojos? A pesar de sus impulsos negativos, una firmeza interna se manifestaba, recordándole que no era la misma mujer de antes. Al llegar, el lugar estaba adornado con luces titilantes y murmullos alegres que flotaban en el aire. Todo reseguía de vida. Sin embargo, la energía que sentía era ambigua, entre la emoción de las posibilidades y el temor a las viejas sombras. En el umbral de la entrada, un par de risas la rodearon, y la hizo recordar instantes en los que se sintió integrada y plena. Pero hoy, su propósito era claro, no era tiempo de permearse de lo pasado, sino de erguirse ante el futuro. A medida que cruzaba la sala, los rostros conocidos empezaban a aparecer, algunos cambiados por el tiempo, otros aún con el eco de las memorias compartidas. Las miradas en dirección a ella le generaban tanto nerviosismo como desafío. Eso representaba lo que había pasado, una vida que ahora se sentía ajena. Pero mientras su mente jugueteaba con pensamientos de cómo podrían verla, de pronto, sintió la adrenalina del propósito, no iba a ocultarse ni a encajar en moldes preestablecidos. En su lugar, dio pasos decididos hacia las amistades y conocidos, esbozando sonrisas llenas de autenticidad. Algunas conversaciones comenzaron con risas nerviosas, pero pronto se tornaron en discusiones sobre metas, sueños y anhelos. Había algo revitalizante en compartir su camino sin las minusvalías del pasado. La certeza de que su voz tenía peso se fue integrando en sus palabras. En un momento en el que el bullicio se calmó, notó la mirada de Roberto, atrapado en el grupo de amigos que solía ser el centro de su universo. La sensación de emitir una energía subsanadora atravesó su pecho. La imagen de ella misma anteriormente paralizada ante su presencia se difuminó de inmediato. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de lo que él pudiera pensar o decir, ya no influía en su percepción. Había construido una nueva fortaleza interna, y era hora de manifestarla. La atracción auténtica por una vida renovada se iba desplegando ante sus ojos. Las interacciones con Roberto eran menos acerca de la historia que compartieron y más sobre el impacto que dejó en su vida, una lección. Había que cerrar círculos con dignidad y salir del laberinto de dolor. Mientras una amiga le hacía una pregunta sobre su curso de desarrollo personal, la sala se silenció, como si todos esperaran escucharla. La conexión que había encontrado en sus palabras era palpable.
En ese momento, Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se volvía sólido. Respondió con seguridad, compartiendo los pasos de su evolución personal, la valentía que le costaba exhibir y cómo estaba lista para abrazar la próxima fase de su vida. Las miradas de aprobación y respeto le recargaron de energía. Tus compañeros de vida, tus antiguos aliados, demuestra quién eres ahora. Esa idea flotaba en su mente mientras sentía que los ojos de Roberto seguían fijos en ella. La táctica de autodefinirse frente a los demás ya no daba miedo, al contrario, la empoderaba. Al final de la gala, cuando las luces comenzaron a atenuarse y la música se desvanecía, había un ruido nuevo en su interior. El eco de un renacer resonaba en sus pensamientos y una certeza clara la llenaba: esta es solo una de muchas noches donde mostraré la mejor versión de mí misma. Sin embargo, al girar para salir del lugar, un susurro la detuvo. Una voz familiar, desconcertante, resonó en su interior: no creas que todo ha terminado, Sofía. La verdadera prueba apenas comienza. Sofía salió de la gala con una sensación de ligereza, como si una carga inimaginable hubiera sido levantada de sus hombros. Cada paso que daba hacia la salida era un peldaño que la conducía hacia el renacer que había anhelado durante tanto tiempo. El eco de los aplausos resonaba en su mente, pero tras de ello se palpaba el susurro de una nueva realidad. Lo que había vivido no era solo un evento, sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Los días siguientes transcurrieron con una energía revitalizante. Cada mañana, se despertaba sintiendo la vibrante urgencia de explorar su nuevo mundo. Tomó la decisión de inscribirse en un curso de desarrollo personal que había tenido en mente desde hacía tiempo. Este paso, que antes le parecía intimidante, ahora la impulsaba hacia adelante. En lugar de temor, sentía entusiasmo. La promesa de encontrar su auténtica voz la llenaba de determinación. Durante el curso, Sofía se sumergió en ejercicios de autoconocimiento que le permitieron despojarse de las capas de inseguridad que aún le envolvían. Aprendió a visualizar su futuro sin las sombras de la traición. A cada sesión, su confianza se consolidaba, comenzaba a ver la arquitectura de su propia vida, diseñada a partir de un sólido entendimiento de su valía. Un día, mientras trabajaba en una serie de proyectos de diseño, se dio cuenta de que había convertido su dolor en creatividad, y eso tenía un valor incalculable. Cada trazo en sus planos no solo hablaba de estética, sino de resiliencia, de un viaje personal que había tomado forma a través del arte. Su experiencia había sido la chispa que la impulsó a realizar no solo edificaciones, sino también a reconfigurar su identidad. En una de las sesiones del curso, la facilitadora propuso un ejercicio que retó la esencia de su declaración. Escribe una carta a la versión de ti misma que creías que habías perdido, instó. Sofía tomó un momento para reflexionar, luego permitió que las palabras fluyeran con sinceridad. En la carta, abordó su pasado, su traición y la fortaleza que había eclosionado de esa angustia. Reconoció a la mujer rota que había sido y a la que ahora se encontraba levantando. La transformación le había otorgado el poder de reescribir su historia, y en ese proceso, empezó a dejar ir los ecos de su relación con Roberto. Al concluir el curso, Sofía fue invitada a presentar su proceso a un grupo de asistentes. El nerviosismo inicial se transformó rápidamente en confianza. Compartió con ellos no solo su historia, sino el camino que había tomado para reinventarse. La respuesta fue abrumadora, el auditorio estaba cautivado, y las palabras de aliento se entrelazaron en lo que se sentía como un reconocimiento colectivo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz era escuchada, validada y celebrada, mientras su camino avanzaba, y aunque la vida le ofrecía nuevos retos, una parte de su ser aún seguía sintiendo la conexión con Roberto. Un día decidió que, aunque su esencia había cambiado, también lo haría la relación que habían construido. Sin ataduras del pasado, lo buscó una vez más. Quería que supiera de su crecimiento, quería compartirle que, aunque su camino se había bifurcado, él había sido un capítulo fundamental en su historia. Se encontraron en un café local, y aunque su corazón latía con una mezcla de nervios y emoción, llegó con un aire de resolución. Durante la conversación, Roberto la escuchó atentamente. El intercambio de palabras se transformó en un momento de claridad, no había recriminaciones, solo una profunda comprensión del viaje de ambos.
Ella le explicó cómo había transformado el dolor en arte, y él, a su manera, reconoció el impacto que su traición tuvo en su vida. La experiencia los unió en un punto de cierre que ellos necesitaban. Al despedirse, Sofía sintió que no solo se había liberado de la pesadez del pasado, sino que también había cementado el camino hacia su futuro. No era solo una despedida, sino una celebración de lo que había sido y lo que estaba por venir. En su corazón, una nueva melodía resonaba, la de una mujer fuerte, empoderada y con la firme voluntad de seguir sus sueños. Poco a poco, Sofía fue adquiriendo un estilo propio que la hizo destacar en el mundo de la arquitectura. Sus diseños comenzaron a reflejar no solo su talento, sino también su historia de superación. La confianza sólida que había cultivado se tradujo en una competencia reconocida por sus colegas. Creó un espacio donde la innovación y el arte convergían, y el éxito llegó como una recompensa a su dedicación. Así, el capítulo de la traición se cerró con la certeza de que cada obstáculo había servido en su andar. Sofía se sentía plena. Había conquistado sus miedos y ahora, el horizonte se expandía ante ella, lleno de oportunidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.